bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el libro titulado Budismo, ¿cómo empezar? Si alguna vez te has sentido intrigado por el budismo pero no sabías por dónde empezar, este libro es perfecto para ti. Vamos a desglosar los puntos más importantes del libro para que puedas tener una visión general y entender cómo aplicar estos conceptos a tu vida diaria. ¿Qué es el budismo? Aunque a menudo se confunde con una religión tradicional, es en realidad una filosofía de vida que nació hace más de 2500 años en la antigua India. Su propósito principal es ayudar a las personas a comprender mejor la realidad de la vida y, a su vez, aliviar el sufrimiento que todos enfrentamos. A diferencia de muchas religiones, el budismo no se centra en la adoración a una deidad o en la imposición de dogmas. En lugar de eso, se enfoca en la comprensión interna y en el autoconocimiento. La historia del budismo comienza con un hombre que buscaba respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo podemos encontrar paz? Ese hombre, tras años de profunda meditación y reflexión, descubrió un camino hacia la iluminación. Lo que propuso no fue un sistema de creencias abstracto, sino una serie de enseñanzas y prácticas que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria, independientemente de su cultura o creencias. Este enfoque en la mente y en la forma en que percibimos y reaccionamos al mundo es uno de los pilares del budismo. Nos invita a examinar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos para poder transformar nuestro sufrimiento en comprensión, sabiduría y compasión. Y, a través de esta transformación, el budismo nos ofrece una guía para vivir de manera más plena y significativa, con mayor serenidad y paz interior. Las 4 nobles verdades del budismo. Uno de los fundamentos más importantes del budismo es el concepto de las 4 nobles verdades, un marco simple pero profundo que describe la naturaleza del sufrimiento humano y cómo podemos trascenderlo. Las 4 nobles verdades forman la base de las enseñanzas de esta filosofía y ofrecen una guía clara para quienes buscan comprender y superar el dolor y las dificultades de la vida. La primera verdad es que el sufrimiento existe. A lo largo de nuestras vidas, todos experimentamos alguna forma de dolor, físico, emocional o mental. Este sufrimiento puede surgir de situaciones obvias, como la enfermedad, la pérdida o la muerte, pero también de algo más sutil, como la insatisfacción constante, el estrés o el apego a cosas que inevitablemente cambian. No importa cuánto tratemos de evitarlo, el sufrimiento es parte de la condición humana. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene una causa. Según el budismo, el origen del sufrimiento está en nuestros deseos, en nuestro apego a lo material y en la tendencia de la mente a aferrarse a ideas o expectativas que no son permanentes. Queremos que las cosas sean de una cierta manera, pero la realidad es que todo está en constante cambio. Esta resistencia a aceptar la naturaleza cambiante del mundo nos lleva al sufrimiento. La tercera verdad, sin embargo, ofrece esperanza. El sufrimiento puede cesar. El budismo enseña que, al desapegarnos de estos deseos y aceptar la transitoriedad de todas las cosas, podemos encontrar la paz interior. Este estado de liberación del sufrimiento es lo que se conoce como nirvana, una especie de despertar en el que la mente está libre de apegos y perturbaciones. Finalmente, la cuarta verdad explica el camino para liberarse del sufrimiento, y aquí es donde el budismo realmente se convierte en una filosofía práctica. Este camino es conocido como el noble óctuple sendero, una serie de prácticas y actitudes que nos ayudan a vivir de una manera más equilibrada, ética y consciente. No es un camino que requiere fe ciega, sino uno que se basa en la experiencia directa de cada individuo a medida que va profundizando en su propio entendimiento. Al comprender estas 4 nobles verdades, no solo aprendemos sobre la naturaleza del sufrimiento, sino que también encontramos un camino claro para aliviarlo y vivir una vida más plena y significativa. Karma bueno y karma malo. El ciclo de causa y efecto. Uno de los conceptos más esenciales, al mismo tiempo, más malentendidos dentro del budismo es el karma. La palabra karma se traduce literalmente como acción. En su esencia, el karma representa la ley de causa y efecto, una ley que dicta que nuestras acciones, ya sean físicas, verbales o mentales, tienen consecuencias inevitables que regresan a nosotros, ya sea en esta vida o en vidas futuras. Es importante destacar que el karma no es un sistema de castigo o recompensa impuesto por una fuerza externa. En lugar de eso, es una ley natural que refleja el impacto de nuestras acciones en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. ¿Qué es el karma bueno? El karma bueno se refiere a las acciones que provienen de la bondad, la compasión y la sabiduría. Estas acciones generan resultados positivos tanto en nuestro bienestar interior como en nuestras circunstancias externas. Cada vez que actuamos desde la bondad o la generosidad,
estamos sembrando semillas de karma bueno. Estas semillas, aunque no siempre den frutos de manera inmediata, eventualmente darán lugar a experiencias de bienestar, felicidad y armonía. Actuar con buenas intenciones, ayudar a los demás, hablar con amabilidad o practicar la compasión son ejemplos de cómo podemos generar karma positivo. Al nutrir el karma bueno, estamos creando un ciclo que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también influye en los que nos rodean, promoviendo un ambiente más pacífico y compasivo. El karma positivo actúa como una red de influencia, en la que nuestras buenas acciones inspiran y afectan positivamente a otros, creando un ciclo de bienestar que se expande. ¿Qué es el karma malo? El karma malo, por otro lado, surge de acciones impulsadas por la avaricia, la ira, la ignorancia o el odio. Estas acciones tienen un impacto destructivo no solo en nuestra vida, sino también en las de los demás. Cuando actuamos desde la ira, el egoísmo o el engaño, generamos karma negativo, lo que eventualmente traerá sufrimiento. Este sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras: relaciones conflictivas, problemas de salud, dificultades financieras o un estado mental perturbado. El karma malo no es una condena inmediata, pero al igual que el karma bueno, se acumula y da frutos en su momento. Por ejemplo, una persona que constantemente actúa con egoísmo y falta de empatía puede encontrarse rodeada de desconfianza o aislamiento emocional. Es importante entender que el karma no es instantáneo. Puede tomar tiempo para que los resultados de nuestras acciones se manifiesten, pero, inevitablemente, lo que sembramos en el pasado regresa a nosotros en algún punto. El ciclo del karma y la liberación. Ambos tipos de karma, bueno y malo, son parte de lo que los budistas llaman samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que está marcado por el sufrimiento. Mientras estemos atrapados en este ciclo, nuestras acciones seguirán generando karma, ya sea positivo o negativo. El objetivo final en el budismo no es simplemente acumular buen karma, sino trascender el ciclo del karma por completo. El karma, en su sentido más amplio, nos enseña que somos responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Es un recordatorio constante de que nuestras intenciones y decisiones tienen un impacto real en nuestra vida y en el mundo. A través de la práctica consciente del noble sendero óctuple y la meditación, podemos purificar nuestro karma y liberarnos del ciclo de sufrimiento que nos ata a la ignorancia. Este proceso de purificación no solo transforma nuestras acciones externas, sino también nuestros pensamientos y emociones, llevándonos hacia un estado de mayor claridad y paz interior. En última instancia, el objetivo es liberarnos de la cadena de causa y efecto y alcanzar el nirvana, el estado de iluminación en el que el ciclo del karma y el sufrimiento termina. El noble sendero óctuple. La ruta hacia la liberación. El corazón de las enseñanzas budistas reside en el noble sendero óctuple. Este camino es la guía práctica que nos lleva hacia la liberación del sufrimiento, permitiéndonos vivir de manera más consciente, ética y equilibrada. Aunque puede parecer complejo, está dividido en 8 principios o pasos que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria. El primer paso es la visión correcta. Esto significa tener una comprensión clara de las 4 nobles verdades y la naturaleza del sufrimiento. Es el inicio del camino, donde nos damos cuenta de que el mundo es transitorio y que nuestro apego a cosas efímeras es lo que nos causa dolor. La visión correcta nos ayuda a ver el mundo tal como es, en lugar de a través de nuestras ilusiones y deseos. El segundo es la intención correcta. Este principio nos invita a alinear nuestros pensamientos y propósitos con los valores budistas, como la no violencia y la renuncia a los deseos egoístas. Es la decisión consciente de caminar el camino hacia la paz interior, alejándonos del odio y la avaricia. Luego, tenemos el habla correcta. Aquí se enfatiza la importancia de la comunicación ética, hablar con verdad, de manera amable y sin causar daño a los demás. En nuestra vida diaria, muchas veces subestimamos el poder de nuestras palabras. Este paso nos recuerda que el lenguaje puede ser tanto una herramienta para sanar como para herir, y que debemos usarlo con responsabilidad. El siguiente es la acción correcta. Esto se refiere a actuar de manera moral y ética, evitando comportamientos que causen sufrimiento a nosotros mismos o a los demás. El budismo nos invita a practicar la no violencia, a no robar y a ser responsables en nuestras relaciones personales. El quinto paso es el modo de vida correcto. Este principio se enfoca en llevar una vida que no esté basada en actividades que exploten o perjudiquen a otros seres vivos. Aquí es donde el budismo pone énfasis en la ética laboral, animándonos a ganarnos la vida de manera honesta y sin causar daño a otros. El esfuerzo correcto es el sexto paso.
Se trata de desarrollar la autodisciplina para mantener pensamientos y comportamientos saludables, y evitar los dañinos. Es la energía necesaria para continuar avanzando por el sendero, manteniendo una mente clara y libre de distracciones o emociones destructivas. El séptimo principio es la atención plena o la conciencia correcta. Este paso es la práctica de estar completamente presente en cada momento, siendo conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones sin juzgarlos. La atención plena nos permite vivir con mayor claridad y paz, sin quedarnos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Finalmente, el octavo paso es la concentración correcta, que se refiere al cultivo de la meditación profunda. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para alcanzar estados más profundos de calma y comprensión, y, eventualmente, llegar al nirvana, la liberación completa del sufrimiento. El noble sendero óctuple no es un conjunto de reglas rígidas, sino una serie de prácticas que pueden aplicarse a lo largo de la vida. No es necesario seguir cada paso de manera perfecta, pero al incorporarlos poco a poco, podemos empezar a experimentar una transformación profunda en cómo vemos y enfrentamos el mundo. El camino hacia la sabiduría interior. La meditación es uno de los pilares fundamentales del budismo y una de las herramientas más poderosas para alcanzar la paz mental y la claridad espiritual. En este punto del libro, se profundiza en la práctica de la meditación como un medio para entrenar la mente y cultivar la sabiduría interior. Para muchos, la meditación es vista como una técnica para calmar la mente, pero en el budismo va mucho más allá de eso. Es una práctica que nos ayuda a desarrollar una conciencia profunda de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. A través de la meditación, podemos observar nuestras emociones y pensamientos sin apegarnos a ellos, lo que nos permite romper el ciclo de reactividad y sufrimiento. Existen diferentes tipos de meditación budista, pero en este segmento se destacan dos formas esenciales: la meditación de concentración y la meditación de comprensión o vipassana. La meditación de concentración, conocida como samatha, se enfoca en un único objeto de atención, como la respiración o un mantra. El objetivo de esta práctica es estabilizar la mente, trayéndola al momento presente y alejándola de las distracciones. Con el tiempo, esto crea un estado de calma y claridad que es esencial para la introspección más profunda. Por otro lado, la meditación vipassana, o de comprensión, se centra en la observación atenta de la realidad tal como es. En esta práctica, el meditador presta atención a los fenómenos mentales y físicos tal como surgen y desaparecen, lo que le permite ver la naturaleza impermanente de todas las cosas. Aquí se revela uno de los grandes secretos del budismo: al darnos cuenta de que todo es transitorio, podemos liberarnos del apego y el sufrimiento. Es importante entender que la meditación no es un proceso pasivo. Al meditar, estamos entrenando nuestra mente para ver la realidad de manera más clara. Al desarrollar la atención plena, somos capaces de ver nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos con ellos. Esto nos da el espacio necesario para responder de manera más sabia y compasiva, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El libro destaca que la práctica regular de la meditación nos permite desarrollar una mente más tranquila y enfocada, pero también nos conduce a un entendimiento más profundo de la vida y de nuestras propias experiencias. Con el tiempo, esta práctica nos prepara para experimentar lo que el budismo llama nirvana, que es la liberación del ciclo de sufrimiento. Sin embargo, el camino de la meditación es personal y puede ser desafiante. A menudo nos enfrentamos a nuestros propios miedos, apegos y distracciones, pero el libro nos anima a persistir, ya que es a través de esa persistencia que podemos encontrar la verdadera paz interior. Las 4 nobles verdades. El corazón del budismo. Las 4 nobles verdades son la esencia de la enseñanza del Buda y, sin duda, el fundamento sobre el cual se edifica el budismo. En este segmento, se desglosa cada una de estas verdades para que el espectador pueda comprender cómo estas enseñanzas no solo explican la naturaleza del sufrimiento, sino que también ofrecen una vía clara para superarlo. La primera noble verdad se refiere al sufrimiento. No se trata de una visión pesimista de la vida, sino más bien de un reconocimiento realista de que el sufrimiento está presente en todos los aspectos de nuestra existencia. Desde el nacimiento hasta la muerte, experimentamos momentos de dolor, insatisfacción y frustración. Este sufrimiento se manifiesta no solo en formas evidentes, como la enfermedad o la pérdida, sino también en situaciones más sutiles, como los deseos no cumplidos y el temor a lo desconocido. Comprender y aceptar esta verdad es el primer paso hacia la transformación. La segunda noble verdad nos explica la causa del sufrimiento. El Buda enseñó que el origen del sufrimiento está en nuestros deseos y apegos.
Deseamos constantemente cosas que no tenemos, o nos aferramos a lo que tememos perder. Este apego nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Aquí, el budismo introduce la idea de que el sufrimiento no es algo inevitable, sino una condición que surge debido a nuestra mente y nuestras actitudes. Al identificar el origen del sufrimiento en nuestros propios deseos, podemos empezar a trabajar en cambiar nuestra relación con ellos. La tercera noble verdad es un mensaje de esperanza. Nos dice que el sufrimiento puede ser superado. Esta verdad afirma que es posible liberarse de los apegos y, por lo tanto, del sufrimiento. Al comprender que el sufrimiento no es una parte intrínseca de la vida, sino algo que podemos trascender, nos abrimos a la posibilidad de encontrar paz interior y felicidad duradera. Este estado de liberación es lo que se conoce como nirvana, una experiencia de tranquilidad y plenitud que va más allá de los placeres temporales. Finalmente, la cuarta noble verdad nos proporciona el camino para superar el sufrimiento, el noble sendero octuple. Este es el conjunto de principios éticos y mentales que el budismo ofrece como guía práctica para alcanzar la iluminación. Este sendero incluye 8 prácticas fundamentales, como la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, los medios de vida correctos, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Siguiendo este camino, no solo logramos una vida más equilibrada y ética, sino que también comenzamos a transformar nuestra mente y corazón, alejándonos del sufrimiento y acercándonos a la verdadera libertad. El libro hace hincapié en que las 4 nobles verdades no son simplemente un conjunto de creencias, sino una guía práctica para abordar el sufrimiento humano de manera directa. Al comprender y aplicar estas verdades en nuestra vida diaria, podemos empezar a liberarnos de las causas del sufrimiento y experimentar un sentido de paz y claridad que transformará nuestra existencia. Las 4 nobles verdades no son un dogma, sino una invitación a investigar y experimentar por nosotros mismos. Nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida, a observar nuestros propios deseos y apegos, y a comprometernos con el camino hacia la liberación personal. El camino hacia la liberación. Ahora que hemos comprendido las 4 nobles verdades, es momento de profundizar en la solución práctica que nos ofrece el budismo. Este camino no es solo un conjunto de instrucciones morales, sino una guía completa para transformar nuestra vida y liberarnos del sufrimiento. Este sendero se divide en 8 componentes, agrupados en 3 categorías: sabiduría, ética y meditación. Primero, la sabiduría se compone de 2 aspectos clave: la visión correcta y la intención correcta. La visión correcta es la comprensión de las 4 nobles verdades. Es el primer paso para ver la vida como realmente es, libre de ilusiones y engaños. La intención correcta, por otro lado, implica cultivar la motivación para renunciar al apego, la malicia y la violencia. Es un compromiso interno para actuar desde la compasión y el desapego, en lugar de los impulsos egoístas que suelen dominar nuestras vidas. La segunda categoría es la ética, que incluye el habla correcta, la acción correcta y los medios de vida correctos. El habla correcta nos enseña a utilizar las palabras con sabiduría, evitando el engaño, la calumnia y el discurso dañino. Hablar con sinceridad y amabilidad tiene un impacto directo en nuestras relaciones y en la forma en que percibimos el mundo. La acción correcta nos invita a actuar de manera moralmente correcta, absteniéndonos de dañar a otros seres a través de la violencia, el robo o la conducta sexual irresponsable. Los medios de vida correctos se refieren a ganarse la vida de una manera ética, evitando ocupaciones que causen daño o exploten a otros. La tercera categoría, la meditación, incluye el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. El esfuerzo correcto consiste en poner energía en abandonar los estados mentales negativos y desarrollar cualidades positivas como la paciencia, la bondad y la compasión. La atención plena correcta es la capacidad de estar plenamente presente en cada momento, observando nuestros pensamientos, emociones y acciones sin juicio ni distracción. Finalmente, la concentración correcta se refiere al desarrollo de una mente estable y enfocada a través de la meditación, lo que nos permite alcanzar niveles más profundos de entendimiento y calma interior. Cada uno de estos pasos se refuerza mutuamente y forma un camino integral hacia la liberación del sufrimiento. No se trata de reglas rígidas que hay que seguir ciegamente, sino de una práctica que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones para alinearlas con una vida más plena, ética y equilibrada. Es importante entender que no es un camino lineal, sino más bien un proceso continuo que nos permite vivir de acuerdo con los principios budistas mientras cultivamos una mente clara y un corazón compasivo.
El libro explica cómo cada uno de estos pasos contribuye a nuestra liberación del sufrimiento y cómo aplicarlos en nuestra vida diaria para experimentar una transformación profunda. Al integrar estas enseñanzas en nuestras acciones, pensamientos y palabras, podemos comenzar a alejarnos de los patrones destructivos que perpetúan el sufrimiento y, en su lugar, avanzar hacia un estado de paz interior, comprensión y bienestar. Este camino no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también impacta positivamente en todos aquellos que nos rodean, creando una vida más armoniosa y significativa. En resumen, budismo. Cómo empezar es una guía excelente para cualquier persona interesada en el budismo. Es accesible, práctico, y te da las herramientas para mejorar tu vida a través de la meditación, la conciencia plena y el entendimiento del sufrimiento. El karma no es un destino ineludible, sino una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Cada una de nuestras acciones tiene un impacto, y al tomar conciencia de ello, podemos elegir sembrar las semillas del bien, transformando no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. A través de la comprensión profunda del karma, podemos liberarnos de los ciclos de sufrimiento y caminar hacia la verdadera paz interior. Gracias por acompañarme en este recorrido por las enseñanzas del budismo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más resúmenes y reflexiones de libros. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.